Durante este módulo vamos a estudiar una de las herramientas más importantes al momento de implementar sistemas discretos en dispositivos reales. Estas herramientas son las ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias nos permiten traducir procesos que nosotros diseñamos sobre el papel, en términos de diagramas de bloque, por ejemplo, nos permiten llevarlos a un procesador que puede estar en un computador, en un celular, en un reloj, etcétera, para hacer el procesamiento de las señales. La potencia de las ecuaciones en diferencias radica en que todos los sistemas lineales e invariantes se pueden describir en términos de ecuaciones en diferencias. Pero antes de adentrarnos en el mundo de las ecuaciones en diferencias, quiero hacer una pequeña aclaración de convenciones. El nombre completo con nombres y apellidos de las ecuaciones que vamos a estudiar en este curso es ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes. Sin embargo, por comodidad, con frecuencia me voy a referir a estas ecuaciones simplemente como ecuaciones en diferencias o CCDs por sus siglas en inglés. Bien, formalmente las ecuaciones en diferencias son la representación matemática de un sistema LI. A manera de ejemplo, vamos a considerar una versión del sistema slackback que conocimos en videos anteriores. Concretamente, por facilidad, vamos a considerar el caso en el cual el bloque de desplazamiento es de una sola unidad. Entonces, lo que queremos hacer es hallar una relación matemática explícita entre la entrada x de n y la salida y de n. Para esto, vemos que en este punto la entrada x de n se bifurca en dos ramas. Por este lado, debido al efecto del bloque de desplazamiento, a la salida del bloque de desplazamiento vamos a tener una versión desplazada de la señal de entrada. Es decir, en este punto vamos a tener la señal x de n-1. Esa señal posteriormente sufre un escalamiento alfa. Por lo tanto, en este punto vamos a tener la señal alfa veces x de n-1. Finalmente, esa versión escalada y desplazada de la entrada se une con la señal de entrada que viene por esta rama, que es la señal x de n. Por lo tanto, y de n va a ser igual a la suma de x de n con alfa x de n-1. Esta expresión matemática que me relaciona la señal de entrada y de n con la salida x de n es la ecuación en diferencias del sistema. Por lo tanto, nosotros podemos interpretar el diagrama de bloques de un sistema LI como la representación gráfica de una ecuación en diferencias. En este punto quiero hacer un comentario de notación. Observen que en esta ecuación tenemos versiones escaladas y desplazadas de la entrada y la salida. En este ejemplo particular, el máximo desplazamiento que observamos es de una muestra. Por este motivo se dice que esta ecuación en diferencias es una ecuación en diferencias de primer orden. Por lo tanto, esta ecuación en diferencias se corresponde a un sistema slackback de primer orden. Vamos a considerar un segundo ejemplo con otro sistema conocido. En este caso, el sistema reverberación. Nuevamente, por facilidad, vamos a considerar el caso en el cual el desplazamiento es de una muestra. En este punto, nosotros tenemos la señal de salida y de n, que baja por esta rama y es afectada por el factor de escala. Por eso, en este punto, nosotros vamos a tener la señal alfa y de n. Esa señal, a su vez, sufre un desplazamiento por este bloque de desplazamiento y por lo tanto en este punto vamos a tener la señal alfa y de n-1 que se une con mi señal de entrada xn para formar la salida y de n. Por lo tanto, tenemos que y de n va a ser igual a la suma de x de n con alfa y de n-1, que es lo que está expresado en esta ecuación. Nuevamente, el resultado es una ecuación en diferencias de orden 1. Por lo tanto, este es un sistema de reverberación de primer orden. Yo entiendo que en este punto les puede resultar un poco extraño que en esta ecuación la salida y de n está en función de y de n. En realidad, este problema se resuelve de forma muy intuitiva y sencilla cuando lo llevamos a la práctica.
A manera de ejemplo, les voy a mostrar cómo solucionar iterativamente esta ecuación para una señal de entrada determinada. Para el ejemplo, vamos a considerar un sistema reverberación de primer orden que tiene un alfa de 0.5. De la diapositiva anterior sabemos que la ecuación en diferencia será y de n igual x de n más 0.5 y de n menos 1. Digamos que tenemos una señal de entrada x de n que desde el inicio de los tiempos vale 0, 0, 0, 0. Y de pronto en un instante determinado toma un valor de 1, luego toma un valor de 2, luego un valor de 0,5. Y a partir de allí sigue tomando distintos valores. Podemos imaginar que esta secuencia representa nuestra señal de audio que venía en silencio y que de pronto en el instante correspondiente a n igual 0, alguien comienza a hablar a través de un micrófono. Como nuestra señal de audio venía en silencio, vamos a asumir también que nuestra señal de salida vale 0 para valores de n menor que 0. Cuando uno asume que las señales de entrada y salida valen siempre 0 antes de un instante determinado de tiempo, se dice que estamos asumiendo condiciones iniciales de reposo. Normalmente esto es lo que uno espera en la mayoría de sistemas reales. Bueno, asumiendo condiciones de reposo inicial, x de n vale 0 desde n igual menos infinito, desde por acá, hasta n igual 0. Igualmente, y de n vale 0 para todos los valores de n que sean menor que 0. Queremos calcular la señal de salida a partir del instante en el que llega la primera muestra de la entrada, es decir, a partir del instante n igual 0. Para hallar y de 0, simplemente sustituimos n igual 0 en esta ecuación en diferencias. Al hacer la sustitución n igual 0 en esa ecuación en diferencias, tenemos que y de 0 será igual a x de 0 más 0.5 y de menos 1. X de 0 ya lo conocemos porque x de 0 vale 1. Y y de menos 1 también lo conocemos porque por condiciones de reposo inicial sabemos que vale 0. Entonces 1 más 0 nos da que y de 0 es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de la primera muestra de la salida. Para calcular la muestra correspondiente a la posición 1, hacemos lo mismo, solo que ahora vamos a sustituir el valor de n igual 1 en nuestra ecuación en diferencia, lo que nos da y de 1 igual x de 1 más 0.5 y de 0. X de 1 vale 2 y y de 0 lo acabamos de calcular, vale 1. 2 más 0.5 por 1, eso es igual a 2.5. Entonces la segunda muestra de la salida va a tomar el valor de 2.5. Podemos hacer lo mismo para la tercera muestra y vamos a obtener un valor de 1.75 y así de forma iterativa podemos ir calculando la salida. Entonces de esta forma esta ecuación en diferencia nos permite calcular la salida del sistema para cualquier señal de entrada. A partir de lo anterior, podemos hacer las siguientes acotaciones sobre las ecuaciones en diferencia. Primero, que las ecuaciones en diferencia se pueden resolver de forma iterativa. De hecho, la forma iterativa es la principal técnica algorítmica en que suelen implementarse los sistemas discretos en los procesadores y microprocesadores. La solución iterativa no es la única forma. Más adelante vamos a conocer varias técnicas para predecir la salida de un sistema a una entrada determinada. En los ejemplos anteriores hemos considerado ecuaciones en diferencias de sistemas simples, resultando en muy pocos términos de la ecuación en diferencia. Sin embargo, de forma general, una ecuación en diferencia puede tener muchísimos términos, incluso infinitos. Lo importante es tener en cuenta que en la ecuación solo deben aparecer versiones desplazadas y escaladas de las señales de entrada y salida. Es decir, estos factores de escala deben ser coeficientes constantes. Si no se cumple esta restricción, entonces probablemente no se trata de una ecuación en diferencias. Cuando expresamos una ecuación en diferencia de esta forma, el orden de la ecuación en diferencia se corresponde
al máximo desplazamiento de cualquiera de sus términos, ya sea de los términos de y o de los términos de x. Y finalmente vamos a añadir una convención. En las ecuaciones en diferencia, si solo existe un término que depende de la variable de salida, entonces se dice que el sistema es no recursivo. Por ejemplo, si comparamos el sistema slackback de primer orden con el sistema de reverberación de primer orden, vemos que en el sistema slackback hay un solo término que depende de la salida y. Por lo tanto, el sistema slackback se considera no recursivo. Por el contrario, en el sistema de reverberación de primer orden hay uno y dos términos que dependen de la salida. Por lo tanto, este sistema se considera recursivo.